12, Marcos capítulo número 12, verso 35 al 37. Marcos 12, del verso 35 al 37. Son 3 versículos y yo creo que ya se están imaginando que la predicación es bien corta. De hecho, en parte sí, pero siempre que digo eso, pasa lo contrario. Bien, leemos la palabra del Señor. Me siguen con su vista. Dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Oremos. Señor, en esta tarde estamos delante de ti y reconocemos, Señor, que no podríamos hablar tus palabras, Señor, con fidelidad, con veracidad, si tú no estás con nosotros. Te pedimos que quites de en medio, Señor, mis ideas, mis pensamientos, sobre todo estos que no vayan enfocados, Señor, a glorificar tu nombre, a hablar la verdad a tu pueblo, a hablar la verdad al corazón de los aquí presentes o de los que puedan escuchar, Señor. Que tú, Padre, seas reverenciado al escuchar tu palabra, honrado, glorificado y sobre todo, Señor, obedecido. Gracias por este tiempo que nos das. Permítenos, Señor, honrarte de esta manera y en tus manos estamos a la hora, Señor, de predicar y de escuchar tu palabra. En Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos. Amén. Bien, como ustedes saben, estamos llevando una serie consecutiva de sermones acerca del libro del Evangelio de Marcos y la semana pasada retomamos esta serie y hablamos de este mandamiento supremo que a la vez nos muestra otro mandamiento a un lado de él, que es el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces debe ser nuestra introducción a este pasaje como una reflexión de lo que hemos escuchado. Yo pregunto, ¿amas a Dios con todo lo que tienes? ¿Amas a Dios con todo lo que eres? Es decir, ¿concursan tus pensamientos, tus acciones, tus palabras, tus proyectos? Todos ellos concursan en este propósito supremo de amar a Dios por sobre todas las cosas. Tus esfuerzos, tu dedicación diaria, ese pensamiento con el que te levantas, es para honrar y obedecer y amar a tu Dios. Puedes hacer que todo lo que eres se incline en amor a Dios, en adoración y servicio incondicional. Es decir, que no estamos esperando a que alguien nos mueva, sino que nosotros de nuestro interior pueda decir con toda claridad mental y deseo, decir, Señor, yo quiero amarte, servirte, adorarte de forma incondicional, independientemente si me das lo que creo yo que necesito o no. Estas palabras deben hacernos reflexionar, porque en toda circunstancia, hemos aprendido que en toda circunstancia, toda situación debe llevarnos a amar a Dios. Inclusive no importando, hace un momento platicando con un hermano, no importando cómo nos sintamos, cómo te sientas o qué circunstancias te están rodeando. Esto no quiere decir que amar a Dios es mantener una sonrisa así de oreja a oreja diciendo, Señor, todo lo que me das, y si tropiezo o si me va mal, estoy sonriendo porque porque amo a Dios o porque Dios me ama. No estamos diciendo eso. Pero simplemente podemos decir con seguridad, o al menos nos sirve para reflexionar el pasaje anterior del supremo mandamiento, del mandamiento supremo, que fallamos constantemente en amar a Dios, ¿sí o no, hermano?
fallamos. Es muy probable que hayamos fallado hoy, cuando nos levantamos. Es muy probable que fallemos ahorita durante la predicación, donde le demos un mayor lugar en nuestra mente a otra cosa que no sea Dios. Es muy probable que en la semana fallamos. Esto demuestra o puede demostrar con toda seguridad, a veces, voy a llamarlo así a veces, porque ahorita vamos a aprender también algo al respecto, lo miserables que somos, lo olvidadizos, lo descuidados. Y hermano, yo no estoy fuera de este cajón, no estoy fuera de esta caja. Todos estamos dentro. Somos muy dados a olvidarnos del Señor. Y ahora podemos añadir, para reflexionar aún más, ¿qué tal está tu amor al prójimo? Porque aprendimos que amar al prójimo es un reflejo de estar amando a Dios verdaderamente. ¿Qué nos ha pasado en esta semana? ¿Retraímos nuestra mano para ayudar? ¿Retraímos nuestro corazón para tener compasión por otros? ¿Retraímos nuestros pies para presentar el Evangelio a quien lo necesitaba? Todo eso debe hacernos reflexionar, porque también eso está representando o está demostrando lo pobre que somos espiritualmente hablando. Y en aquellos que no conocen a Cristo, demuestra que están verdaderamente condenados. Así que si no eres cristiano, ciertamente está demostrado a través del contexto de este pasaje de Marcos, está demostrado tu necesidad de salvación. Porque si no puedes decir que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, si no puedes decir eso, que lo has hecho durante todos los días de tu vida, durante toda tu vida hasta tu muerte, entonces tú eres un hombre que está perdido o eres una mujer que está perdida. Y si eres cristiano, entiendes que es uno de las más grandes responsabilidades que estamos descuidando, el inclinar nuestro corazón a Dios constantemente y a nuestro prójimo como si fuese a nosotros mismos ese amor. Ahora, quiero que contemplen, hermanos, vean sus Biblias y observen con detenimiento que Jesús está llegando a un punto decisivo en su ministerio. Ven el versículo número 1 del capítulo 13. Dice el versículo, saliendo. Esa es la última vez, y lo vamos a ver cuando nos toque este pasaje, esa es la última vez que Jesús está en el templo, hermanos. Él está diciendo estas últimas palabras en el templo, en el lugar donde se adora al Señor. Él está enseñando de una manera fundamental, y que si tú fueras, no sé, en este caso yo creo que así es, que tú dices, yo quiero escuchar la voz de Cristo, y estuvieras en el templo de Jerusalén, dices, este es el último sermón. De hecho, a los pastores se nos exhorta que prediquemos como si fuese la última vez que lo vamos a hacer, porque puede pasar. Hay pastores, no soy ni vidente ni nada, ¿verdad? Pero hay pastores que han muerto desde el púlpito. No sabemos si es la última palabra que vamos a escuchar. O hay personas que este es el sermón, es el último que van a escuchar en su vida. Y no porque mueran de forma inmediata, sino porque nunca más verán una iglesia. No lo sabemos. Y estamos aquí en esta escena con Cristo, donde Él está dando últimas palabras y le está diciendo a los hombres, si no aman a Dios con todo lo que son, si no aman a su prójimo como ustedes mismos, entonces ustedes están perdidos. Porque comprenderlo, solo comprenderlo, como le dijo al escriba, te pone cerca, pero todavía no estás. Te pone cerca. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando recibe y escucha el Evangelio, lo primero que debe de saber es que él ha defraudado a Dios en este mandamiento. No ama a Dios con todo lo que es él. Pero sus oponentes, quiero que me acompañe rápidamente a Mateo 22, 41. Mateo 22. No nos lo dice Marcos, pero Mateo 22, 41 dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Es decir, acuérdense que Jesús está demostrando
los errores de los fariseos de una y otra forma, de los saduceos, de todos los líderes de Israel, y ahora cambian las cosas, porque en Marcos, sí está ahí el versículo, ¿verdad? Porque en Marcos, vean por favor, regresen a Marcos, donde estábamos leyendo, verso 34, dice al final, y ya ninguno osaba en preguntarle. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí de una manera muy sencilla? Los fariseos, los saduceos estaban preguntándole a Cristo y querían hacerle caer de una manera, y querían hacerle caer de otra manera, y querían hacerle caer de otra manera, y Cristo les respondía, y les volvía a responder, y les volvía a responder, y les volvía a responder. En términos llanos, ya los fariseos decían, ¿qué hacemos? Ya intentamos una cosa, ya intentamos otra, ya intentamos, ¿qué más? Y este escriba, que probablemente, como habíamos dicho, lo tomaron los fariseos, ándale, tú que eres un hombre recto o íntegro, posiblemente puedas hacerle caer en este aspecto. Y lo lanzaron a ese escriba. Y Cristo le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Y dice la última parte del verso que Marcos dice, ya nadie osaba en preguntarle. Entonces, parece ser que su demostración, en este caso Cristo, les demuestra a los líderes su defecto teológico, su ineficacia en la piedad que ellos profesan. Ya se los demostró, pero ellos aún quieren matarle. Yo les pregunto, hermanos, pensemos por un momento, ¿te puedes meter a esa escena del templo en donde ya no haya nada que hacer contra Jesús estos hombres y ya no pueden hacerle caer en sus palabras? Es prácticamente ya el último recurso que van a usar, es la mentira, el engaño, la traición para poder matarle. Y Jesús, en aparente debilidad, ahora va a la de él. ¿Sí me explico por qué sucede esto? Porque Mateo dice que estando junto a los fariseos, ahora él les pregunta. Y Marcos nos dice que él está enseñando en el templo. Entonces Jesús pasa de haber sido interrogado a ser el que interroga. Y de hecho esto ya nos debe hacer reflexionar, porque a veces tú tienes preguntas para el Señor, ¿verdad? ¿Tú tienes preguntas para el Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿A qué? Señor, bueno, ahora el Señor te va a preguntar. Ahora es turno de Él. No es tu turno de recibir respuestas. Ahora es tu turno de escuchar lo que Él dice o lo que Él pregunta. Y debemos responder. Dice, en primer lugar, vamos a ver esto a través de algunos apartados. Y en primer lugar, vamos a ver la debilidad aparente. Dice el versículo 35, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Casi como que les está diciendo, ¿me quieren explicar algo? Como si no entendiera, ¿verdad? Pero ¿me quieren explicar algo? ¿Es acaso el Cristo hijo de David? Porque los escribas, tanto posiblemente este que se acababa de acercar, como todos los demás líderes de Israel, se preguntaban que en realidad el Cristo es hijo de David. Ya todos han fracasado teológicamente en sus tentaciones para Cristo, todas sus trampas han fracasado, sus maquinaciones ya fallaron, ya nadie osa en preguntarle, pero Jesús no se detiene, su propósito es dirigirlos hacia Él mismo nuevamente. ¿Y cómo lo hacemos aquí? Porque tú vienes aquí no para poner tu mirada sobre el que predica, sino para que tu mirada pueda descansar en Cristo, en el Señor. Y lo mismo hace Cristo ahora en este punto. El Cristo es hijo de David. Todos los estudiosos de la ley, los escribas, podían seguir la literalidad del Antiguo Testamento y enseñar a otros que el Mesías, es decir, el Cristo, sería hijo de David, descendiente. Pero no podían dar una explicación teológica acerca de esta relación entre el Mesías y David, porque pasa algo muy sospechoso. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de mi hogar. No nos metamos en el asunto de matrimonio, vamos a hablar de padre e hijo. Va. Yo les digo a mis hijos que en esta casa yo
No me digas que tú no le dices eso a tus hijos. ¿En esta casa qué? Yo mando. ¿Y por qué decimos eso? Porque entendemos que hay una superioridad del Padre sobre el Hijo. Pero hay un problema aquí. ¿Cómo es que un hijo puede ser superior al Padre? Acá entre nos, bueno, ya está uno, pero les digo a mis hijos, hijos, ustedes van a ser más de lo que yo puedo llegar. Hasta donde yo puedo llegar, ustedes van a llegar más lejos. Ustedes pueden ser mejores hijos de Dios, mejores en todos sus aspectos, como padres, como hijos, como esposos, todo pueden ser mejor que yo. Pero siempre ellos entienden, y todos los hijos entendemos, que siempre hay una superioridad del padre sobre los hijos. No importa si el hijo se hace millonario y su padre era pobre, siempre será más su padre que él. ¿Sí me explico? Siempre entendemos eso de esta manera. Pero vean conmigo a Juan capítulo 7, verso 42. Juan capítulo 7, verso 42. Recordemos, y quiero poner en contexto por si alguien no lo tiene de forma fácil, recordemos que la promesa de Dios de dar un Salvador se encuentra en Génesis 3:15, diciéndole Dios a la simiente, dando una condena a la serpiente, diciéndole que la simiente de la mujer, o sea, un humano, vendrá y aplastará a Satanás, ¿sí? Y eso se le confirmó a Noé, eso se le confirmó. De hecho, es interesante que cuando Noé nació, su padre le puso Noé por eso. Dijo, él nos aliviará de las cargas, pensando que era Noé el libertador. Y así pensó Abraham e Isaac, y así pensaron muchos, y de David. Y vean el versículo 42. No dice la Escritura que del linaje de David, un descendiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ¿ha de venir el Cristo? ¿De dónde ellos concluyen? ¿Cómo dijeron eso? De la Escritura. Ellos fueron a la palabra de Dios y encontraron que un descendiente de David sería el Mesías. Yo les pregunto, hermanos, ¿había rey de Israel descendiente de David en ese momento? No. Herodes, a quien los mismos judíos le llamaban perro, era el que gobernaba, y los mismos romanos, que era el imperio, le tenían, permítanme usar la palabra, el pie en el cuello al pueblo de Israel. Estaban sometidos. Y ellos entienden y ven a Cristo y dicen, bueno, del linaje de David. Es decir, que ellos ya habían perdido, por decirlo así, en términos coloquiales, como que la esperanza, porque ya no se veía a que algún descendiente de David fuera a liberarlos. Isaías capítulo 11, por favor me acompaña, Isaías capítulo 11, verso 1, ahí aparecerá también en pantalla. Y esto es importante, hermanos, porque estamos hablando de hijo en términos como de inferioridad. ¿Sí? Vean versículo número 1, Isaías 11. Saldrá ¿una qué? Una vara, ¿de qué? Y un vástago retoñará de sus. ¿Y cómo son estas pequeñas, ya dije, ¿verdad? Ramitas. Es una cosa así pequeña, ¿verdad? Cristo asimismo se ve como la semilla, la cual Dios sembró, como si fuera una semilla de mostaza, el reino de los cielos, pero que su árbol será gigantesco. Y es Cristo ha sido sembrado en debilidad en este mundo, fue muerto por nosotros pecadores, lo llevamos a la cruz y aparentemente era débil. Porque así se vio como esa vara de David, como ese tronco, como esa pequeña ramita, ese vástago que retoñó de las raíces de David. Entonces los fariseos y los líderes, no solamente a Cristo,
en ese momento, sino el mundo ahora nos ve como débiles, como diciendo, ay, los hermanitos ahí, hay pandemia y todos asustados, o hay esto, o cuando haya persecución, sí, los cristianitos débiles, porque esa es la apariencia a la que damos de debilidad. ¿Quién podría pensar que alguien fuera superior a David? Es interesante, hermanos, que David es uno de los hombres más prominentes del Antiguo Testamento. De hecho, puedo equivocarme, pero creo que es del hombre que más se habla en el Antiguo Testamento. Se ocupan como 60 capítulos para hablar de todo lo que era David. Pero como aprendimos en la mañana, el centro de la historia no es David, aún en esos capítulos. ¿Quién es? Cristo. Vean conmigo 1 Samuel capítulo 13, verso 14. David ha sido uno de los hombres más grandes, o que se puede reconocer como los hombres más piadosos, aun y cuando la Biblia nos relata acerca de sus pecados. 1 Samuel 13, 14 dice, mas ahora tu reino, le dicen a Saúl, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, parecido al Señor, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Así que David es un hombre prominente. Se requería, porque David fue un guerrero, hermanos, fue alguien que fue tomado detrás de un rebaño y fue hecho un guerrero del Señor y fue llevado a la parte más alta del reino de Israel. Entonces, ¿cómo es que su hijo va a ser superior a él? Si es su hijo, si tiene que, por decirlo así, si va a seguir la senda de su padre, tiene que ser un guerrero, alguien que quite a Herodes, que quite a Roma y que él pueda establecer la paz para su pueblo Israel. Así que los judíos, hermanos, veían de forma clara que difícilmente alguien sería superior a su rey David. Porque tendría que hacer lo que hubiera hecho David en tiempos de Roma, hubiera hecho un ejército, un escuadrón y quitar a Roma de ese yugo en lo que lo tenía. Número 2, en segundo lugar, hay una debilidad aparente, hermanos, pero veamos la fortaleza de Cristo en la promesa de un pacto. Cristo les dice a estos hombres en dónde se concentra, en dónde descansa la fuerza de todas sus palabras y de todas sus exhortaciones. ¿En qué descansa? Vean versículo 36. Vamos avanzando rápido, ¿verdad, hermanos? Son 3 versículos, ya llevamos 1. Versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo le está diciendo, ustedes me ven en aparente debilidad, quiero que observen con cuidado lo que dice su gran paladín, su rey guerrero, David. Él le llama a su hijo, le llama Señor. Vean conmigo el Salmo 110:1. Salmo 110:1. ¿Dónde descansa Cristo la fortaleza de sus palabras, de sus exhortaciones? Él las descansa sobre la promesa de un pacto. Y esto, hermanos, ya nos va a ayudar porque en escuela dominical vamos a ver este texto sobre el pacto eterno, pero ahorita lo vamos a ver propiamente porque así nos lo está demandando la lectura. Dice el versículo número 1. Bueno, ¿lo ven que el título que dice ahí? ¿Jehová qué? Jehová da dominio al rey, ¿verdad? Da su dominio al rey. Bien. Dice el verso 1, Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. Yo les pregunto, hermanos, ¿todos los enemigos de David quedaron postrados a los pies de David? David, siendo profeta, le fue revelado por el Espíritu Santo esta declaración pactual eterna. Dijo Jehová a mi Señor. Si el Espíritu Santo le comunicó esto a David, es porque el Espíritu Santo era testigo de esta declaración, donde Jehová, como el Padre, le dice a Cristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Espíritu Santo se lo dice a David para que él lo componga en este hermoso salmo. Los hechos de Dios, hermanos, no son como nuestros hechos. Las declaraciones de Dios no son como nuestras declaraciones. Yo ahorita puedo tener muy buen ánimo y decidir cierta cosa, pero mañana me siento no tan bien y ya dicen popularmente, ya me agüité y ya no hago lo que tengo que hacer. No, Dios ha dicho, ha jurado, se ha puesto Él como la cláusula de seguridad, de garantía. Dejo de ser Dios si no cumplo lo que yo prometo. Y le dijo a Cristo: siéntate a mi diestra de este lado, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo, hermanos, hace todo lo que hace y enseña en Israel porque Él descansa sobre esta promesa. Él está en una aparente debilidad, pero Él tiene un trono reservado. Él todavía en este punto no va a la cruz y la gente puede escupirle, puede darle puñetazos, puede las personas dar latigazos sobre su espalda, pero Él tiene la promesa del Padre de ir a la diestra. Quiero leer una parte, una porción. Ustedes sigan el versículo 4 y 5 de este mismo salmo, por favor, ahí lo pueden poner, de este mismo salmo, pero es una versión que es llamada textual. No estoy diciendo que tengan que usar esa, solamente es una herramienta y podemos ver algunos detalles importantes en esta porción. Dice el Salmo 110, verso 4 y 5 de esta versión en el Salmo. Ustedes vean ahí en su versión 60. Dice: juró Yahvé o Yahweh, como algunos lo pronuncian correctamente. Dice: y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que habíamos dicho anteriormente y como lo menciona Hebreos. Y luego dice: Adonai está a tu diestra. Ustedes pueden seguir ahí, ¿verdad? Adonai. Esa palabra para referirse a Cristo quebrantará a los reyes en el día de su ira. Adonai es el Señor del rey David. Cristo llegó, hermanos, a este mundo con la debilidad aparente, con su humanidad, en el que Él podía experimentar el quebranto, sentir hambre, cansancio y ser ofendido por los demás y Él, o ser maldecido y Él no responder con maldición, sino con bendición. Pero eso, hermanos, no quita la realidad de que el trono le ha sido prometido a Él. Y no solamente le ha sido prometido, sino que Dios le ha cumplido semejante cosa. Debemos entender, en tercer lugar, hermanos, el ejercicio del reinado de Cristo, que ciertamente empezó con esa debilidad, pero que se continúa extendiendo hacia una consumación. Vivimos aquí no como por accidente, sino cada vez que tú creces espiritualmente, cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, cada vez que la iglesia está avanzando, se está aproximando a la consumación de los tiempos, a la consumación del reinado de Cristo, que ya empezó. Porque Cristo reina, hermanos. Y ese es el mensaje del Evangelio, es el mensaje que proclamamos. No estamos aquí jugando a la iglesia, no estamos aquí pensando que podemos, pues a ver si le damos una barnizada a nuestras acciones, convenir. No,
creemos que Cristo reina, ya lo hace desde el cielo y reina en los corazones. Y llama a los hombres a que se sometan a ese reinado. Aprendemos dos cosas de este punto, este tercer punto de su reinado continuo. Vean conmigo, por favor. Hechos capítulo 2, verso 32. Hechos 2, 32 al 36. Y es exactamente lo que Pedro usó en su primer sermón público. Es exactamente esto que estamos diciendo. Verso 32. A este Jesús resucitó. A este Jesús del que todos están hablando, a este Jesús lo resucitó, lo levantó de la muerte, del cual todos nosotros somos testigos. Es decir, no fue algo encubierto, quedó a la luz, quedó expuesto que hubo un hombre, un varón de Dios, un profeta del Señor, que lo mataron y al tercer día se levantó de entre los muertos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos. David no era el testigo de la promesa del Dios el Padre hacia Dios el Hijo, diciéndole: hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No, David no fue testigo de eso, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo. Dice el versículo, pero él mismo dice, dijo el Señor, Dios confirmando que hay un rey, hay un Señor del rey David. ¿Hay alguien superior al gran paladín, al gran guerrero, al gran músico, al gran adorador? Que es Cristo. Y dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí está la aplicación de Pedro. Sepa pues ciertísimamente, con toda seguridad, toda la casa de Israel, que a este Jesús, que en debilidad aparente, ciertamente tú o ustedes le crucificaron, Dios le ha exaltado por Señor y por Cristo. Cristo reina. No deberíamos de actuar fuera de su reinado, fuera de esa influencia, de su poder, de su dominio, donde Él gobierna literalmente. Yo sé que algunos se preguntan, hermano, pero ¿por qué entonces no desaparece el mal? Porque este reinado, hermanos, no es un reinado consumado, es un reinado que está conquistando. Está avanzando, se mueve en cada corazón, se mueve en cada familia, está llegando a ciertos lugares. Cristo está conquistando el corazón de los hombres. Y Dios está usando a su iglesia. No debemos estar ajenos a esta realidad. ¿Por qué? Porque su reinado, su ejercicio continuo de su reinado, Él está derrotando a los enemigos. Vean 1 Corintios capítulo 15, verso 22 al 26. 1 Corintios capítulo 15, verso 22 al 26. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo como las primicias, o sea, es decir, el primero de esta cosecha de la resurrección, y luego los que son de Cristo, es decir, al final en su venida. Cristo resucitó y ascendió a la diestra de Dios. Al final, en su venida, todos los que esperamos en Cristo resucitaremos para ya estar con Cristo por siempre. De este punto, de su resurrección, a este punto, cuando nosotros resucitemos, cuando venga Cristo por segunda vez, todo este lapso es un reino de conquista.
Cristo está conquistando, porque no quiere que ninguno de los que el Señor le dio falte, se pierda. Dice el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y de todos esos enemigos, el último dice, y el postrer enemigo que será destruido es, hermanos, nuestro Cristo, el Rey, el Señor del Rey David, está derrotando. Ya derrotó a Satanás en el desierto, ¿lo recuerdan? Siendo tentado, Cristo lo venció. Venció la hipocresía de los líderes religiosos. Venció el pecado, la tentación la pudo vencer con toda entereza y obediencia al Padre. Y sigue venciendo y vencerá este mundo. ¿No te ha pasado, hermano, que ves las noticias? No veas muchas, te consejo ahí de pasada. Y dices, ay, hay mucha maldad, qué feo, todas estas cosas que están sucediendo. Sales a la calle y ves a tus vecinos y te dicen, no, hombre, está bien feo todo esto, y escuchas las noticias y está bien horrible, y todo así pesimista. Hermanos, Dios sigue conquistando, Cristo sigue conquistando. Hebreos capítulo 10. Verso del 12 al 14. Y con esto vamos a terminar, hermanos. Hebreos 10 del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿se ha sentado? ¿Cuándo sucedió esto, hermanos? Es decir, lo que estamos hablando en Marcos, Él todavía no muere. Él está en aparente debilidad, pero es necesario que esa aparente debilidad sea como aprovechada por estos hombres impíos, le maten, le crucifiquen, pero el Señor cumplirá su promesa para con su Hijo. Él le prometió la diestra. Y lo hizo exactamente después de haber dado su vida en sacrificio por los pecados. Dice el versículo, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y hermanos, no vamos a separar el mensaje, no estamos diciendo que no podemos predicar del amor, pero debe ser fundamental para nosotros que prediquemos que Cristo, nuestro Cristo, aún reina. Y por eso les llamamos a los hombres al arrepentimiento, para que tengan perdón de pecados. Les llamamos a los hombres que confíen en Cristo para que sus almas sean justificadas, porque Él, nuestro Rey, nos lo ha mandado. Cristo les dijo a los apóstoles y nos lo ha dicho a nosotros como iglesia, en el sentido de la institución, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nuestro Cristo reina y sigue conquistando. Así que si hay alguien aquí que no ha amado a Dios con todo su ser, con todo lo que es, y se ha dado cuenta que su vida en ese sentido para con Dios es miserable porque no hemos amado a Dios con todo lo que somos, no concursa todo nuestro ser para amarle, necesitamos urgentemente salvación y necesitamos someternos a este Cristo que reina. Señor del Rey David. Un hombre prominente, pero mejor que él. No vino con ejércitos, vino con la verdad de Dios, con la promesa del Señor, y Él está sentado a la diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Yo no quiero, hermanos, y yo espero que ustedes tampoco, estar del lado equivocado. O estás con Cristo o estás contra Él. O eres su súbdito en este reino o eres un rebelde que Él aplastará en su venida.
Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor siga enseñándonos cuál es su camino. Que el Señor siga mostrándonos al Cristo de la palabra. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Señor, rogamos, Padre, por la obra de tu Espíritu, Señor, en los corazones, y confiamos que de continuo, Señor, tú estarás usando a tu iglesia para llevar la palabra y para que el Espíritu, Señor, llame a los que son tuyos. Bendice nuestras vidas, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos seguir retomando y redoblando, Señor, esfuerzos para el engrandecimiento de tu obra, para que este reinado de conquista, Señor, se siga extendiendo a lo largo y a lo ancho de este mundo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos. Gracias, Señor, porque sabemos que todos estamos aportando como tus hijos para poder extender este reino. Permite, Señor, que en nuestros corazones exista esta prioridad continua de exaltar el reinado de Cristo que se va extendiendo, Señor, en este mundo. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado y pedimos que nos ayudes para glorificarte en el resto de este día hasta tu venida. En Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén.